¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. Antes de comenzar este video, quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz y próspero año 2020. Espero que todos los propósitos que tengan para este año los puedan realizar y por sobre todo, que arda la llama negra en el espíritu de cada uno de ustedes. Bien, después de algunas semanas de ausencia aquí en el canal, me parece que es importante resaltar algunas cosas. Por ejemplo, como se puede notar, tuve que cambiar de espacio. Esa fue la razón por la cual no pude hacer videos, no pude hacer muchas de las dinámicas que tenía propuestas y planeadas. Sin embargo, aquí ando nuevamente desde este nuevo espacio, preparando muchos temas para ustedes como el que les traigo el día de hoy. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen a través de mis redes sociales es: oye Ecos, ¿cómo hago para saber que al trabajar con X o Y entidad efectivamente estoy generando un contacto con ese espíritu? Es decir, la pregunta está enfocada en cómo comprobar o corroborar que al trabajar prácticas que busquen evocar o invocar distintos tipos de energías, en este caso el sendero de la mano izquierda, efectivamente se está logrando ese objetivo. Y eso se da porque al trabajar con este tipo de entidades, contrario a lo que dice Hollywood o a lo que de hecho comentan algunos escritores de manera errónea, al menos desde los contextos de la magia moderna, realmente al trabajar con estos seres y energías no podemos esperar que se levante del suelo una especie de magma negro del que va a emanar X o Y entidad. Y eso es un tema bastante controversial, ¿no? Hay quienes dicen que efectivamente se puede lograr o se puede conseguir una evocación física de una entidad de manera palpable. Eso realmente es bastante controversial y al día de hoy no hay una prueba plausible que demuestre que esto es así. Sin embargo, esto no quiere decir que la entidad no está presente. Es como el aire. El aire no podemos verlo, pero está allí. Es exactamente lo mismo. Hay que aprender es a leer las señales que se manifiestan en el momento del ritual. Precisamente ese es el punto a tratar dentro de este video. Existen diferentes tipos de señales, de síntomas o de confirmaciones que se generan en el momento de realizar un ritual de manera exitosa, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si nada nos sucede, que si no pasa nada extraordinario o que realmente no se nota que algo diferente o distinto cambió en la atmósfera de la cámara ritual, pudiera ser porque no tenemos el poder para conseguir este tipo de operaciones o aún estamos muy nuevos para realizar este tipo de rituales, por lo cual tendríamos que replantearnos primero en trabajar fuertemente en otras habilidades mágicas o en las bases del trabajo y de la praxis mágica antes de poder pasar a este tipo de operaciones. Yo he dividido los síntomas, signos, señales que se reciben en un ritual o en una operación mágica en externos e internos. Los externos obedecen a todo aquello que no tiene que ver con nosotros, claramente, y los internos son aquellas señales, confirmaciones, signos y demás que llegan a nosotros de manera interna. Dentro de las señales externas encontramos los cambios de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera extraña, en el momento de estar haciendo algún ritual, sentimos una subida fuerte de calor o por el contrario, sentimos escalofríos y un frío que es inexplicable y que llega justo en el momento de hacer esa operación, habiéndonos cerciorado de que no hay ninguna ventana abierta, de que no hay ninguna corriente de aire, que de hecho también puede pasar, se pueden sentir corrientes de aire. Esta es una de las señales que nos habla de que efectivamente hay una energía que se está moviendo allí. Por otro lado, también encontramos que en muchos rituales, por no decir que en todos, se trabaja con velas. La vela no tiene solamente la función de alumbrarnos o de iluminar la zona o el área de trabajo. Además, también es a veces una ofrenda para las entidades, pero por sobre todo, la vela representa de alguna manera ese puente o ese contacto que se puede generar con esa entidad y ella comienza a manifestarse de muchas maneras. Puede que empiece a titilar, puede que comience a disminuir su poder, puede que comience a regarse la esperma y a través de todas estas señales se nos empiezan a dar diferentes mensajes. Por ejemplo, cuando uno está pidiendo o solicitando que la entidad confirme que efectivamente está en el sitio de trabajo y las velas comienzan a titilar, eso es claramente una señal de que efectivamente hay una energía moviéndose. Vuelvo y repito, habiéndose cerciorado primero de que no hay ninguna fuente externa que esté produciendo tal cambio.
Lo mismo sucede cuando la esperma se riega. A veces podemos leer ciertas figuras que se generan en la parafina o en los restos de vela. Incluso hay un fenómeno que a veces sucede y es que la vela comienza a ser rodeada por la misma parafina como si tuviera una especie de capucha o de capa. Todas estas son señales y de hecho es una de las disciplinas dentro de la magia el aprender a leer los restos de vela, pero todas estas señales nos van a dar mensajes, una cosa u otra. Esa es la razón por la que antes de pasar a este tipo de rituales es importante haber tenido un régimen fuerte de meditación, de trabajo kundalini, de concentración, trabajos que fortalezcan la capacidad de trance o de gnosis, porque de esta manera el practicante podrá conectarse con los espíritus y leer las señales, en este caso externas, que le irán mostrando una cosa u otra. Es decir, puede que uno no sea versado en el tema de la lectura del esperma, de la vela, más sienta por medio de su intuición que X o Y figura que se puede formar allí le está queriendo dar a entender determinadas cosas, y eso se logra porque la entidad, diríamos, que se está comunicando con nosotros y nos está permitiendo interpretar esos mensajes. En algunas ocasiones, cuando se tienen despiertas varias habilidades mágicas que nos permiten escuchar, ver, palpar otras realidades distintas a las nuestras, cuando hay un trabajo fuerte de contacto con alguna entidad y todo se ha hecho de manera adecuada y correcta, se pueden escuchar cosas como pasos, como voces, como ruidos, y de hecho en este punto es muy común encontrar que se siente como una especie de ruido blanco, como el que hacían los televisores antiguos cuando no tenían ninguna señal al momento de contactar con esa entidad. Todas estas son señales que nos van indicando que efectivamente hay un cambio en nuestro entorno, hay un cambio en la parte externa, en el ambiente, que efectivamente denota y muestra que la energía se está moviendo. Como lo dije, se pueden escuchar a veces pasos, voces, sonidos, y eso pues también va a depender de qué tantas capacidades haya logrado despertar el practicante, porque muchas veces se pueden hacer rituales y aparentemente no está sucediendo nada. Y no es que no suceda nada, más bien es que la persona no se encuentra en la capacidad de haber despertado sus habilidades mágicas para escuchar, ver y palpar otras realidades distintas a la nuestra. Además de estos cambios, podemos encontrar que existen ciertos métodos como el uso del humo, que es muy utilizado en los rituales de alta magia o de magia ceremonial de evocación de entidades, donde se utiliza una gran cantidad de humo, valga la redundancia, para que a través de allí el cuerpo, la energía de la entidad pueda manifestarse, que es precisamente lo que muchos grimorios alegan, que a través del humo es donde toman las formas conocidas o descritas en distintos grimorios de la Edad Media. Lo que yo sí puedo decir desde mi experiencia es que el humo tiene la capacidad de ser un puente, una herramienta para la manifestación de esa entidad, y comienza a comportarse de maneras muy extrañas. Comienza a generar figuras poco comunes, a rodearnos, puede ser que si se le pregunta entonces se inclina hacia la derecha siendo una respuesta positiva, a la izquierda siendo negativa, hacia el medio más bien algo neutral, un poco parecido como funciona la dinámica de trabajar con un péndulo. ¿Cuál es el tema allí? Pareciera que es muy subjetivo, pero al trabajar con una fuente de humo, dependiendo pues obviamente de ciertas características de la física, el humo debería comportarse de X o Y manera. Pero si en el momento del ritual, cuando estamos haciendo los llamados, entonces vemos que las velas se mueven, que hay una cantidad de confirmaciones externas, cambia el ambiente, se siente una subida de energía o se siente bastante escalofríos, y además de eso, el humo comienza a manifestarse formando figuras bastante extrañas, y al concentrarnos en ellas podemos sentir efectivamente esa presencia, pues diríamos que es otro asunto más que nos confirma que efectivamente estamos trabajando con la entidad que sea que estemos intentando contactarnos en ese instante. Hay quienes también gustan de trabajar con el espejo negro, creo que se puede hacer un video pequeño más adelante hablando del trabajo con el espejo negro, y a través de este espejo que está consagrado, purificado y organizado precisamente para que a través de él se puedan manifestar las entidades y sus distintos mensajes, e incluso el tema de ver más allá, ver el futuro o augurios o señales o otro tipo de mensajes, pues es una buena y excelente idea utilizarlo en este tipo de rituales, puesto que nos confirma por medio de la visión, que no es tampoco algo tan sencillo de lograr, que efectivamente hay una energía allí moviéndose. Al trabajar con espejos negros se pueden ver rostros, se pueden ver ojos, se pueden ver figuras, se pueden ver sigilos, y por eso digo, más bien podría ser un asunto para dejarlo, para trabajarlo en un siguiente video, pero es una forma en la que se puede trabajar para contactar con los espíritus. Utilizando otros oráculos también podemos encontrar, por ejemplo, el uso de chapas,
de caracoles, de huesos o de las cartas del tarot. De modo tal que no estamos preguntando como cuando se hace una consulta normalmente, sino que estamos preguntándole a ese espíritu específicamente si está allí, si se está manifestando, si hay algún mensaje, si nosotros tenemos una tarea para él o queremos conseguir algo de él, si efectivamente se va a lograr. Después de haber hecho la negociación, yo deseo X o Y cosa a cambio de estas ofrendas o estos trabajos, y allí, por medio del tarot, por medio de los huesos, de las chapas, de los caracoles o de las runas, mucha gente trabaja también con el tema de las runas, pues se puede confirmar si efectivamente la entidad está de acuerdo con pues estas cosas que se requieren, o si hay algún mensaje extra o adicional. Digamos que esos son algunos de los tantos fenómenos que se pueden manifestar de manera externa durante la realización de un ritual. Son síntomas, signos que nos confirman que efectivamente estamos trabajando con las energías que estamos llamando en ese caso. Ahora bien, existen otras señales que se generan más a nivel interno. Esto se conoce dentro de la praxis mágica como gnosis personal no verificada, o UPG en inglés, Unverified Personal Gnosis. El UPG o la gnosis personal no verificada se refiere a los mensajes que recibimos supuestamente por parte de una entidad y que llegan a nuestra mente, tales como sigilos, símbolos, visiones e incluso diálogos o conversaciones que se tienen supuestamente a nivel mental con ellos. Si nos detenemos a pensarlo un poco, la mayoría de libros modernos están escritos desde UPG. El autor A o el autor B alegan o dicen que son los emisarios de una determinada entidad y que la entidad les dio unas tareas y les reveló bastantes cosas. ¿Y por qué se llama precisamente gnosis personal no verificada? Porque es que no hay manera de determinar que efectivamente esa persona logró ese contacto con esa entidad y que esa información que está diciendo es verídica. Es verídica para ella, para esa persona, pues porque hace parte de su trance, de su viaje personal, más volverlo una idea global, como sucede muchas veces con varios autores que alegan que determinada entidad les dio un llamado, un sigilo, una información, una visión específica, una tarea y demás, pues es algo bastante subjetivo y que es difícil decir que efectivamente es una realidad colectiva. Diríamos que esto hace parte de las epifanías o las experiencias espirituales que se supone que muchos tienen. Como lo dije, pues es muy común hoy en día en el sendero de la mano izquierda encontrar más de una persona diciendo yo trabajé con Lucifer y Lucifer me dijo que yo iba a ser el portador de su llama aquí en el planeta Tierra y que mi misión era despertar conciencia en todos los seres humanos que quieran escuchar su llamado. Algunos alegan incluso haber recibido posesión de esas entidades y a partir de allí desarrollan todo su trabajo. A mí me parece que ese tipo de cosas son delicadas porque muchas veces conllevan a que la persona comience a vivir en una especie de posible locura, porque nadie puede determinar que efectivamente eso sea así. Y es peligroso porque uno comienza a vivir dentro de esa realidad. Yo diría que si efectivamente uno, por ejemplo, llega a tener, como lo dije en mi video sobre invocación espiritual, por aquí al final de este video les dejaré la miniatura para que vayan a ver si lo quieren ver. Es que hay una serie de pruebas que debe pasar uno cuando se supone que está montado, poseído o tiene una entidad dentro de uno mismo. Y si eso no sucede, pues eso nos estaría hablando más bien que hace parte de una locura o una especie de loop mental que está sufriendo la persona. Y eso pues efectivamente no va a conllevar a nada positivo. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esas señales internas. Ser siempre muy objetivo y tener muy claro el norte, porque la propia mente de nosotros puede ser bastante susceptible y podemos comenzar a imaginar o crear o pensar cosas que en realidad no están sucediendo, y es lo que muchas veces termina pasando, y por eso muchas personas que se dedican al ámbito mágico terminan recluidas en hospitales mentales. Es un asunto que ya es ampliamente conocido. Por eso yo insisto en que uno tiene que ser muy objetivo o tratar de ser muy objetivo y tener muy claro que esta es una realidad, el mundo espiritual es otra realidad, confluyen entre sí, es cierto, pero mientras algo no sea demostrable o palpable, mientras algo realmente parezca más un asunto descabellado, es mejor tratarlo con cuidado. A través de estas confirmaciones a nivel interno que pueden surgir al momento de contactar con una entidad, encontramos una que es muy común y que de hecho yo ya describí en mi video sobre pathworking, y es el tema de las visualizaciones. En muchos casos, ciertos autores al trabajar con distintas entidades, por ejemplo, presentan un ritual con Belial. Entonces dicen, estos son los llamados de Belial, este es el sigilo, colóquele la sangre, etcétera, etcétera, y luego cierre los ojos y visualice.
En algunos casos, esos autores dan unas visualizaciones sugeridas para uno mismo sugestionarse y llegar hasta ellas. O en otros, pues se espera que la persona sea capaz de recibir cualquier tipo de imágenes mentales que lleguen así, que hablen de su posible contacto o no con X entidad. ¿Eso cómo se comprueba? Por ejemplo, eso sucede mucho en el Templo de la Llama Ascendente. Hacen un trabajo colectivo grupal cada mes, vamos a enfocarnos en esta entidad. Y ellos lo que hacen es trabajar a partir de reportes. Entonces, luego de que se termina el trabajo, recogen todos los reportes y buscan las similitudes de las visiones que las personas posiblemente pudieron obtener durante ese trabajo. De esa manera dicen cómo varias personas que no se conocen, que no hablan entre sí, que de pronto sí hacen parte del mismo grupo, pero cada uno trabajando desde su individualidad, tuvieron entre ellos unas determinadas visualizaciones, características muy parecidas entre sí. Entonces eso nos va a hablar de que efectivamente hubo un contacto con ese egregor. Por ejemplo, las personas que hemos trabajado con Lilith y hemos buscado como descargar sus sigilos y conectar con ella, casi todos caemos como en ese denominador común de decir que Lilith es como una gran vulva o una gran vagina, un útero de la noche de donde surgen pues sus hijos, pero al mismo tiempo donde el buscador entra para ser iniciado en sus misterios. Ahí hay una imagen recurrente, por lo tanto podemos hablar de que al recibir este tipo de imágenes, de visualizaciones, además de ser, obviamente puede ser por sugestión o por sugerencia del mismo autor, pues está entrando en elementos en común que otros ya han tenido y por lo tanto podríamos decir que es una gnosis verificada o de alguna manera que se conecta o correlaciona con la de otros. Otros símbolos internos que se experimentan a la hora de trabajar con X o Y entidad es cuando uno comienza a solicitar sigilos y símbolos. Y a través de dibujo automático en un estado de trance, en un estado de gnosis, uno comienza a descargar y comienza a dibujar lo que sea que se le venga a la mente. Se supone que ese sigilo debe cumplir una determinada función, bien sea conectar con la entidad o alguna cosa que pedimos específicamente que se nos cumpliera a partir de allí. Solamente a través de poner a operar ese sigilo vamos a saber si efectivamente funciona o no. Si funciona, podemos decir que efectivamente ese sigilo lo obtuvimos a través de un trabajo espiritual con determinada entidad. Si no funciona, pues probablemente pudo haber sido simplemente una imaginación nuestra. Además de eso, pues como lo dije, hay ciertos mensajes que se nos pueden dar, ciertas tareas, como que sentimos una suerte de diálogo interno, la entidad nos está mostrando determinadas cosas, puede ser a través de visualizaciones o a través de, como lo dije y lo reitero, un diálogo interno. Y ahí podemos recibir mensajes, augurios, advertencias. ¿Cómo saber que efectivamente son reales? Pues cuando las veamos manifestadas dentro de nuestra vida. Si eso nunca sucede, si nunca pasa lo que se supone que se nos dijo y solamente quedó como en esa experiencia y ya está, pues quiere decir que no hubo ningún mensaje, de que no fue una comunicación asertiva. Pero si por el contrario, no sé, una entidad advierte sobre alguien de nuestro trabajo, de nuestro campo cercano, de que tiene intenciones negativas contra nosotros, y pasados los días nos damos cuenta que efectivamente esa persona nos traiciona, podríamos decir que efectivamente logramos ese contacto espiritual con esa entidad y que recibimos un mensaje acertado de su parte. Al momento de realizar los rituales, por medio de la capacidad de trance y de gnosis, uno puede comenzar a sentir una serie de efectos sobre el cuerpo como mareo, electricidad, se dispara la adrenalina, hay una sudoración excesiva o comienza a disminuir la temperatura corporal, se siente la energía fluyendo por todo el cuerpo. Todas esas sensaciones que suceden dentro de nuestro cuerpo y que estamos experimentando nos dan cuenta de que efectivamente estamos logrando no solo esa capacidad de transgenosis, sino posiblemente de ese contacto con la entidad o con el espíritu que estemos deseando trabajar. En algunos casos se ha encontrado que incluso logra evocar ciertas emociones. Un ejemplo, si estamos trabajando con una entidad que es más bien de la guerra, del fuego, que tiene relación con el planeta Marte, pues será normal o será lógico que comencemos a sentir emociones relacionadas a la ira, al enojo, a la rabia y que tienen que ver como con la naturaleza de ese espíritu, mientras que puede que hayan otros espíritus con otras naturalezas y cualidades, con otros elementos asociados y que sea efectivamente lo que comencemos a sentir dentro de nosotros. Vuelvo y repito, este tipo de confirmaciones, este tipo de mensajes hay que tomarlos con mucho cuidado, porque para mí, Mateo Jaramillo, Ecos del Abismo, la magia es trabajar con las fuerzas del caos y colindar directamente
con la locura. Si no se tiene cuidado, uno puede llegar a caer en una especie de juego mental que uno mismo creó pensando que hay unos seres, unas entidades, unos espíritus que se manifiestan cuando en realidad no es así. Siempre hay que tener bastante cuidado y esa es la razón por la que a veces es bueno trabajar en grupo o trabajar con alguien que pueda como corroborar, comprobar que efectivamente uno está generando o no ese tipo de contactos, que lo pueda guiar, que lo pueda orientar a uno, aunque hoy en día pues es bastante complejo encontrar grupos, maestros y demás. Por lo tanto, yo que recomiendo, como siempre, bastante prudencia. Hay otras señales que se dan que tienen que ver con el campo de los sueños y de la proyección astral. Es decir, realizamos un ritual de evocación, de invocación o de un llamado a una entidad. Esa noche nos vamos a dormir y tenemos una serie de sueños que tienen que ver con quizás con lo que realizamos o podemos encontrarnos dentro del sueño mismo a la entidad o por qué no, inclusive yendo un poco más allá, proyectarnos astralmente y recibir a esa entidad frente a nosotros. Ahí, en ese punto, sí es muy plausible que las entidades, los demonios, los espíritus aparezcan como son descritos en los grimorios, porque en ese caso estamos hablando del contacto con el plano astral, donde efectivamente todas estas cosas son posibles. Incluso como paréntesis, cuando uno destierra en el plano astral, uno ve efectivamente en el aire el pentagrama del elemento y del color que se supone que uno está trabajando, porque allí hay una especie de hiperrealidad. Dentro de su surrealismo hay una hiperrealidad y bueno, las cosas son bastante diferentes. Por lo tanto, otro tipo de contacto que se puede generar con estas entidades, otro tipo de signos, de señales de que efectivamente estamos contactándonos con ellas, es recibir este tipo de experiencias a nivel onírico y astral. Para finalizar, yo diría que una de las formas de comprobar que efectivamente estamos logrando contactar con estas energías, de que efectivamente se está moviendo toda la energía, de que tenemos un contacto espiritual amplio con ellas, es nuestra vida misma. Nuestra vida es el reflejo de lo que las entidades se supone que hacen por nosotros. Obviamente las de la mano izquierda vendrán a retarnos, vendrán también a abrirnos caminos, a quitarnos obstáculos, a ponernos pruebas o retos bastante fuertes y dispendiosos, pero cuando recibimos su protección, cuando recibimos su ayuda, cuando recibimos su empoderamiento, nuestra vida es el reflejo de eso. Entonces yo pienso que esa es inclusive una de las señales más importantes que confirma que efectivamente estamos trabajando con estos seres o con estos espíritus del otro lado del velo. Muy bien, espero que este video les haya gustado, que les haya dejado como siempre más preguntas que respuestas. Me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo de este video. Pido disculpas de antemano porque ya no poseo el tiempo necesario para responder cada uno de ellos. En realidad, eso me sirve para agradecerles infinitamente por todo el apoyo que ha tenido Ecos del Abismo. Cada vez va creciendo más, cada vez se van proyectando más cosas. Este ya va a ser el tercer año del canal y les quedo infinitamente agradecido y les pido disculpas si no puedo responder sus comentarios, sus mensajes, pero en realidad ya me es muy complejo dedicarme solamente a hacer esa parte, pero en la medida de lo posible trataré de hacerlo. Por favor denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse, su apoyo como siempre lo digo es fundamental para que esto siga creciendo. Recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram, donde van a encontrar contenido todas las semanas. En Instagram el asunto es un poco más personal, en Facebook es más enfocado a la parte académica. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, ¡que arda la llama negra!